Ecos del más allá. Relato número 1. La carreta maldita. Esto que te voy a contar es real y me pasó a mí. Mi nombre no importa, pero lo que voy a contarte marcó mi infancia para siempre. Era 1979. Yo tenía 6 años. Mis papás habían decidido mudarse a una nueva colonia en Santiago, Nuevo León. En ese entonces era un terreno que no era más que un terreno baldío, rodeado de cerros, arbustos y algunos caminos de tierra. Las casas eran pocas, y la mayoría de nosotros vivíamos con las puertas abiertas, sin miedo, porque todos nos conocíamos, sin electricidad, sin calles pavimentadas, solo monte, tierra, casas en obra negra y muchas ganas de empezar de nuevo. La colonia se llama hoy Arturo Marroquín, pero en aquel entonces era apenas un intento de barrio escondido entre cerros y caminos de piedra. Recuerdo que todo era nuevo para mí: la tierra, el olor del campo, el silencio por las noches y la oscuridad, una oscuridad tan profunda que no se veía nada más allá de unos metros. Esa noche jugábamos a las escondidas. Mis hermanas, mi hermano, algunos vecinos, niños y niñas corriendo por el patio de tierra, riendo, gritando, como si el mundo fuera un lugar seguro. Eran cerca de las 9 de la noche. Aunque no había luz eléctrica, nos alumbrábamos con una lámpara de petróleo que mi papá ponía afuera, y nuestras sombras bailaban en las paredes como si también jugaran con nosotros. Yo me escondía detrás de unos costales que estaban cerca del terreno baldío junto a nuestra casa, un terreno lleno de hierba alta, árboles torcidos y pedazos de madera vieja. Fue entonces cuando ocurrió. Primero fue un crujido, luego el trote de caballos, pero no un trote normal. No, era como si vinieran bajando con furia del cerro, como si algo los persiguiera, como si corrieran para huir o para atrapar algo. El sonido se hizo más fuerte, los cascos de los caballos golpeando piedras, las ruedas de madera rechinando con fuerza, como si la carreta viniera destrozando el camino. Una carreta, eso fue lo que todos pensamos. Pero, ¿una carreta a esa hora, en la oscuridad, desde el cerro? Nos quedamos paralizados, y entonces lo escuchamos todos: los caballos, el rechinido de la madera, el ruido de las cadenas arrastrándose por la tierra, el silbido del viento, y algo más: un lamento, un quejido profundo, como si alguien o algo llorara desde ese lugar, como si cargara con el peso de un dolor eterno. Todos salimos corriendo hacia mi casa. Mis hermanas gritaron. Yo apenas podía correr del miedo. Sentía que las piernas me pesaban, como si algo invisible me sujetara. Pero justo cuando llegamos a la entrada, mis papás salieron. También lo habían escuchado. Mi papá traía un machete en la mano. Mi mamá nos abrazó con fuerza. Y durante unos segundos, todos nos quedamos quietos, mirando hacia el terreno baldío junto a la casa, de donde parecía haber pasado la carreta. Pero no se veía nada, solo oscuridad y un silencio demasiado denso. Al día siguiente, los vecinos hablaban de lo mismo. Casi todos habían escuchado la carreta. Un señor mayor, don Ramiro, dijo que ya la había escuchado antes, muchas veces, y que los vecinos más antiguos decían que esa carreta era de los muertos, que bajaba del cerro cada cierto tiempo, arrastrando almas que no podían descansar. Otra vecina, doña Marta, dijo que cuando ella vio la carreta por primera vez, vio una figura sentada en esa carreta, cubierta con una manta negra, y que el aire a su alrededor olía a azufre. Yo no entendía muchas cosas en ese momento, pero sí entendí el miedo en los ojos de los adultos. No era un juego, no era una historia para asustarnos. Aquello había sido real. Después de esa noche, no fue la última vez que la escuché. Durante algunos años, de vez en cuando, en noches de luna nueva, se escuchaba el mismo sonido: los cascos, las ruedas, las cadenas, el lamento. A veces me despertaba en la madrugada, temblando, sabiendo que la carreta estaba bajando de nuevo del cerro, pero nunca la vi.
solo la escuchaba y cada vez se sentía más cerca, hasta que un día simplemente dejé de oírla. No recuerdo cuándo fue la última vez, solo sé que con el tiempo llegaron los postes de luz, el pavimento, más vecinos, y la carreta ya no volvió. Pero el miedo, ese nunca se fue. Hoy, muchos años después, vuelvo a pensar en esa noche, en el sonido imposible de una carreta bajando a toda velocidad desde un cerro oscuro, en los testimonios de quienes también la escucharon, y en lo que decía doña Toña: cuando escuches una carreta en la noche, no te asomes, porque no es de este mundo. A veces pienso que la oscuridad de aquel tiempo era un velo que separaba lo real de lo sobrenatural, y que en aquella colonia, cuando todo estaba en silencio, no había luz. Algo muy antiguo caminaba por los cerros, algo que ya estaba ahí, mucho antes que nosotros. Y aunque han pasado décadas, a veces cuando visito a mi mamá en esa colonia, me detengo unos segundos frente a aquel terreno que antes era monte y ahora ya hay casas, y cierro los ojos y juro que, si me quedo completamente en silencio, todavía puedo escuchar el crujido de la madera, todavía puedo sentir el retumbar de los cascos en la tierra, todavía puedo escuchar la carreta bajando del cerro. Si alguna vez has escuchado algo parecido, no estás solo. Lo que se mueve en la oscuridad a veces también nos recuerda que no todo tiene explicación. ¿Y tú, te atreverías a volver a ese lugar de noche? Si esta historia te dio escalofríos, suscríbete al canal Ecos del Más Allá y déjame tu comentario. ¿Has vivido algo parecido? Comparte tu experiencia y prepárate, porque esto apenas comienza. Nos escuchamos en el próximo relato, si es que el silencio nos deja.